Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y hoy nos volvemos a encontrar aquí nuevamente en mi universidad, bueno, mi ex ya universidad, la Politécnica de aquí de Varsovia, y es porque exactamente quiero hablarles sobre esto, mi experiencia al estudiar aquí en Polonia, en la Universidad de Politécnica de Varsovia en general. Quiero, bueno, primero aclarar de que es mi opinión, si puede que la experiencia de otras personas sea totalmente diferente o que en otros países sea diferente, pero es mi opinión desde mi punto de vista, ¿sí? Y por ello, bueno, pues quería dividirlo en un poquito de puntos, ¿no? Comparar cómo ha sido el estudiar aquí, cómo ha sido estudiar mi ingeniería en Ecuador y también el máster que yo estudié a distancia en Ecuador, en una universidad de España, en la UNIR. Así que comparar estas tres y ver qué les parece a ustedes, pero desde mi punto de vista. Sin más antelación, muchas gracias por estar aquí y empecemos el video. Bueno, lo que quiero mencionar ahora son la forma de obtención de las calificaciones, cómo pasas del semestre. Aquí en la Universidad de Politécnica, sé que también en la Universidad de Varsovia y algunas universidades es parecido. Como les digo, cada método de calificación puede cambiar, depende de la universidad en la que quieren estudiar. Así que lo que yo recomiendo es que entren a la página oficial de la universidad, investiguen, quizás envíen un correo, pero puedo decir que casi en general, especialmente en las politécnicas, más o menos va así. Tienes solo un examen al final del curso, al final del semestre, y pasas o te quedas. Es así de simple. Ahora, ¿puedes tener unas notas extras? Sí. Por ejemplo, los laboratorios. Al ser, por ejemplo, mi carrera una carrera muy práctica, obviamente tenía que estar mucho tiempo en los laboratorios, así que presentaba los informes y tenía que asistir. Esto es obligatorio. ¿Por qué digo que es obligatorio? Porque aquí en Polonia, eso sí, en las universidades en general, si estudias a tiempo completo, no es obligatorio que tú asistas a las clases o a las lectures que le llaman aquí, a las lecturas. No es obligatorio. Tuve, bueno, compañeros que compartimos, digamos, la materia, ¿no?, de inglés y la materia en polaco, venían a dar el examen simplemente el último día de que tenía que presentarse al examen y listo. Nunca se asomaron en todo el semestre de recibir una clase. Pero los laboratorios sí son obligatorios. A los laboratorios venían, hacían las prácticas, presentaban el informe y listo. Pero a clases casi nunca se asomaron. Ahora, obviamente, si tú asistes a la clase, pues vas a tener un conocimiento más amplio, puedes preguntar, puedes tener relación con el profesor, con los compañeros y a tomar apuntes. Porque si solo estudias diapositivas y al final del semestre, pues, bueno, no sé, no. Hay gente que lo hace, hay gente que pasa y me parece muy bien. Pero en mi caso, asistir a las clases, yo siempre asistí a las clases en la medida de lo posible, obviamente. Otra de las cosas que puedo decir, por ejemplo, ahora, como estudié en España, yo estudié en la UNIR, es una universidad online que yo la estudié en la pandemia, casi. Entonces ahí lo que teníamos eran deberes, sí nos calificaban deberes, había también proyectos y al final de la materia igual un examen. Entonces había como que una mayor diversificación de cómo obtener las notas. Y si lo comparo con Ecuador, en ingeniería, en telecomunicaciones, ahí había muchas más oportunidades, ¿sí? Había muchas más oportunidades de obtener notas con deberes, proyectos, exposiciones. La verdad es que era muy diferente. Las notas se las dividía normalmente entre tres módulos o entre tres parciales, y ahí obtenías la nota final al último del semestre. Aquí, por ejemplo, en la Politécnica hay la opción de dar este examen final, como les comento, hasta 3 veces. Una que, bueno, el profesor a veces daba una opción más, que era el término 0, por decirlo así, en la fecha de exámenes, primera oportunidad, y después la siguiente semana, si no pasabas, otro examen más. Y si no pasas, pues te toca pagar. Dependiendo del número de créditos, el costo varía, obviamente. Así que digamos que esa era la relación. En asistencia, como lo decía, aquí en Polonia la mayor parte de universidades no es obligatoria a tiempo completo. En la Universidad de la UNIR en España tenía que asistir mínimo 3 veces por cada materia a las clases, o sea, poner ahí asistencia y subir una prueba de la asistencia. Y en Ecuador era totalmente obligatorio. Si en Ecuador tú podías tener las mejores notas, pero no tenías un mínimo del 75% en asistencia, perdías automáticamente el semestre. Así que es más fácil, es más difícil, queda en cada quien. Para mí, en cierta forma, el método de preparación constante que nos obligaban en Ecuador hacía que al final llegabas un poco más preparado.
Aquí sí es totalmente autoindependiente. O sea, si tú no estudias, si tú no te dedicas a leer las diapositivas, a revisar los laboratorios, los reportes, llegas al examen sin saber nada. O sea, tienes que repasar las clases, tienes que preguntar a los profesores. Entonces, en ese sentido, sí incrementa el nivel de dificultad, porque ya tienes que hacerlo por ti mismo. Bueno, obviamente es un máster, así que tú ya tienes que empezar a autoeducarte, ¿no? Pero sí es un poco más complicado. Desde mi punto de vista, el estudiar acá, con este tipo de metodología, por decirlo así. Así que bueno, es una de las cosas que quería compartir. Un punto importante que quería topar es la ventaja de estudiar aquí, y no solo digamos que en Polonia, sino en Europa, es el tiempo, ¿sí? Aquí un máster te dura un año y medio, 2 años, ¿sí? Depende de la carrera, depende del área de estudio, pero no más de 2 años. Y las carreras de pregrado, ¿sí? Normalmente duran de 3.5 años, no más de 4. No conozco una que dure más de 4 años. ¿De que puede existir? Puede ser, pero normalmente son de 3 años y medio. Eso quiere decir que si tú y tienen la opción de que si tú acabas la licenciatura o acabas el pregrado, puedes continuar estudiando el máster enseguida. Entonces, haciendo la suma, en 5 años tú ya te gradúas de ingeniería y también de, por ejemplo, tu máster. Así que en 5 años estás listo, como que a los 23, 24, máximo 25 años, graduado con título de pregrado y título de máster. Entonces, como que ahí sí tiene un poco más de sentido el hecho de que a los 30 años te piden haber tenido 5 años de experiencia, un máster y una ingeniería, por ejemplo. Ya que en Ecuador es totalmente, bueno, era cuando yo me gradué en mi generación, yo me gradué en el 2020, así que ya son 4 años. Las leyes ya habían cambiado un poco, la universidad había cambiado de que ya las carreras de ingeniería, por ejemplo, no eran 5 años, sino ya redujeron 1 año a 4, lo cual aún así es largo. E imagínense, yo por suerte, nunca perdí una materia, yo me gradué rápido, por decirlo así, y me duró 5 años. Entonces, gente que pierde materias se queda 5 años y medio, 6 años, hasta 7, no, o sea, es una pérdida de tiempo total. Aquí es rápido, conciso, vas al punto y en 5 años tienes un máster y tienes una ingeniería. Así que es una de las grandes ventajas de estudiar aquí en Europa en general. Otro de los beneficios de ser estudiante aquí en Polonia es que tienes muchos descuentos, especialmente si eres menor de 26 años, tienes descuentos en trenes, por ejemplo de ciudad a ciudad, tienes descuentos en varios museos, a veces hasta gratis si eres estudiante. El transporte público dentro de la ciudad, por ejemplo en Varsovia, es mucho más barato el contratar planes por 3 meses, o los tickets en general es más barato. Si eres estudiante vas a tener muchos beneficios, y sin duda, por ejemplo, a pesar de ser extranjero, no ser polaco, pero estás matriculado ilegalmente asistiendo a clases en una universidad polaca, tienes el derecho a participar en estos programas de Erasmus, que es eso famoso de que te vas de semestre a estudiar en Holanda, en España, en Italia, y haces intercambios. Prácticamente es un intercambio. Eso es uno de los grandes beneficios. Y si estás estudiando en Polonia, pues puedes hacerlo. Buscas la universidad, haces el papeleo y listo. Te vas para otro país a conocer y seguir estudiando. Y también conocer muchas más personas, por ejemplo. Lo cual es algo también muy bueno y una ventaja de ser estudiante. Quiero
quiero también mencionar un poco cómo es el trato con los profesores. La verdad, yo puedo decir que aquí he notado que, a pesar de que obviamente todo es en inglés, el nivel es muy alto. O sea, todos hablan inglés, los vas a poder entender perfectamente, sea el país que sean. Obviamente, bueno, por ejemplo, tuve profesores de la India y tienen su acentito, ¿no? Pero hablan perfectamente. O sea, la forma del entendimiento es muy buena. Y los profesores son muy tranquilos, siempre se preocupan de que entiendas la verdad, como debe ser siempre un profesor. Yo, bueno, sí tuve un par de malas experiencias en Ecuador, con profesores en Ecuador, pero bueno, de ahí yo aquí no tengo queja de ningún profesor, la verdad. Todo ha sido excelente. Algo también que es importante, obviamente, es los costos. Los costos de la universidad en Polonia quizás puedan parecer caros, no sé, depende, pero por ejemplo en mi caso, como ingeniero que soy, y el querer estudiar ingeniería en Ecuador es totalmente caro. O sea, es el doble del precio de lo que uno a veces termina pagando aquí en Polonia. Es muy caro. Entonces quizás tienes que investigar, ¿no? Entrar a la página de la universidad que te gusta, revisar precios, revisar listado de opciones, y obviamente los precios van a variar, ¿sí? En las universidades, por ejemplo, sé que aquí la Universidad Politécnica de Varsovia es una de las más caras en ciertas másters, y con eso pues vas ahí comparando precios en general. ¿Tienes opciones de becas? Por supuesto que tienes opciones de becas, si eres buen estudiante, si eres deportista, artista, haces contribución, investigación. Bueno, hay muchas opciones de becas. No te las puedo enumerar aquí porque, como te digo, hay muchas. Cada universidad cambia, cada universidad tendrá más o menos requisitos, más o menos beneficios, así que eso, bueno, puedes investigarlo, pero sin duda que tendrán becas. Yo también obtuve una, entonces es lo que también me ayudaba un poco a sobrevivir aquí por mérito académico después de las notas, así que es algo bueno que te ayuda, la verdad, en ese sentido. Un poquito de los últimos puntos que me gustaría topar es que, por ejemplo, tengan una idea de cómo han sido mis defensas de tesis en las tres instituciones. En Ecuador, pues yo dividiría en dos: en una predefensa, donde ya prácticamente tienes toda tu tesis hecha, pero es cerrada, ¿sí? O sea, no puede entrar nadie y la tienes que defender ante el tribunal. Y después de eso, pues ya tienes una defensa pública, donde puede entrar tu familia, amigos, y bueno, yo creo que es como más para celebrar, que te vean el trabajo que hiciste. En España, obviamente fue online, y fue una defensa con un tribunal de 2 personas, porque en Ecuador fue de 3, aquí fue de 2, y bueno, solo tienes un tiempo límite igual, y defiendes tu tesis, nada más. Pero aquí sí fue más complicado, porque la nota, digamos, de defensa se divide en dos. La defensa de la tesis normal, bueno, tienes el tribunal, que el mío fue de 4 personas, casi 5 personas, y defiendes tu tesis, y una vez que defiendes tu tesis, bueno, tienes preguntas, y después de eso tienes un examen. O sea, es un examen de conocimientos generales. En mi caso, yo estudié fotónica, entonces es de la parte de óptica y de la parte de física. Son preguntas generales donde te ponen algo muy abierto, y literalmente es como que tú tienes que dar una clase, o sea, tienes que explicar ese tema. Ahí en el pizarrón tienes un tiempo para coger unas notas, pero bueno, a mí es complicado porque, bueno, tienes que tener en cuenta y estudiar todo lo que viste de hace 2 años. Entonces, interesante, pero sí fue complicado. Pero bueno, es uno de los retos también que hay aquí en este caso. Eso fue, bueno, aquí en la Universidad de Politécnica. En otras universidades que sé que también va por ahí, pero en otras solo tienes que defender la tesis. De igual forma, eso te toca a ti, averiguar qué forma es la que quieres o puedes defender tu tesis o tu trabajo de fin de máster, por decirlo así. Ya para casi ir cerrando el video, uno de los puntos creo que es muy importantes que tienen que conocer es que aquí en Polonia, si tú eres un estudiante de tiempo completo registrado en una universidad, vas a poder trabajar legalmente y vas a poder tener un contrato de trabajo y todos los beneficios de ley.
Así que esa es una de las ventajas que Polonia sí que te da si es que tú eres estudiante. Recuerda, de tiempo completo y todos los beneficios de ley que esto te puede dar. Así que es algo muy bueno, o sea, es muy bueno porque vas a poder trabajar legalmente y tener tu sueldito. Claro que ahí ya te tocaría manejar entre tus tiempos. Hay carreras donde puedes estudiar más tiempo a distancia, lo cual o sea, desde casa, ¿no? Que es online, y puedes trabajar también, ¿no? Ya depende cómo tú te organices. En mi caso siempre fue un poco más complicado, ya que yo tenía que venir a los laboratorios, entonces eso el tiempo tenía menos tiempo para trabajar, ya que tenía que estar aquí en la universidad. Pero bueno, la verdad siempre fue muy bueno, tenía tiempo para trabajar y para estudiar, así que no fue fácil, pero como dicen, lo que no es fácil te da mayores réditos al final, mayores cosas, mayores logros, ¿no? que logras, vaya redundancia, al final de todo. Así que adelante, recuerden que la educación es lo que nos quita la ignorancia de los tiranos. La educación siempre nos abre puertas y es una de las mejores formas para conocer el mundo en general. Y bueno, mi gente, muchas gracias por compartir esta experiencia junto a mí de cómo fue haber estudiado aquí en la Universidad Politécnica de Varsovia. Fue muy gratificante la verdad estar aquí como una persona de ciencia, una persona que le gusta la investigación y la academia en general. Fue hermoso haber estudiado aquí, y yo les invito a que si tienen la oportunidad, quizás no de hacer toda una carrera completa por costo, por tiempo, pero sí intentar ir a otro país, a un seminario, a un congreso, y abrir esa mente de cómo es quizás estudiar en tu país o estar en tu país y experimentarlo con otras personas. Porque por ejemplo aquí no solo encuentras personas polacos, sino encuentras de todo el mundo, estudiantes de todo el mundo, y compartes experiencias, compartes anécdotas, lo cual es también una cosa muy enriquecedora en general de estudiar en general, que es el conocer personas. Con esto, muchas gracias por ver el video y nos vemos en una siguiente. Adiós.